Buen día, jóvenes, espero que se encuentren bien. Tenemos pendiente lo que es el tema de triángulos. Habíamos visto únicamente la teoría, se las había compartido, pero no di una explicación referente a este tema, ¿sí? Que siempre pues estamos trabajando con lo que respecta a geometría. Pues primero voy a dar una explicación de lo que les mandé anteriormente para que comprendamos y resolvamos los ejercicios respecto a triángulos. Pues primero, vamos a ver la teoría base de un triángulo. Dice, que realmente lo primero que tenemos que ver es esto. En geometría, un triángulo es un polígono formado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos. Bueno, primero aclaremos qué es un polígono. Un polígono es una figura formada por varios lados. En este caso, ¿cuál va a ser en el que nos queremos enfocar? Aquel polígono que tenga tres lados, ¿sí? Eso es lo que estamos entendiendo acá. Muy bien, dice que no están alineados. Los puntos se intersectan de las tres rectas. Los puntos de intersección de las tres rectas se les llama vértice. Y los segmentos de recta que forman el triángulo se le llama lados. Entonces aquí tenemos los lados y acá están los vértices, ¿verdad? En la parte interna. Aquí les está asignando un nombre que ahorita vamos a ver para cómo identificar cada uno de ellos. Dice, cada par de lados en un triángulo forman un ángulo interno. Por lo tanto, un triángulo tiene tres lados y tres ángulos, ¿sí? Eso es claro. Debemos de comprenderlo siempre. Un triángulo siempre tiene tres lados y tres ángulos, ¿verdad? Ese es el polígono que nos estamos enfocando. Y luego dice, como se muestra en la figura siguiente. Muy bien. Este vértice le está llamando a este vértice le llama B, a este vértice le llama C, esta imagen como ejemplo. A este lado que está acá del triángulo le llama A este lado le llama B y a este lado le llama C. Puede ser cualquier nombre. Aquí le están poniendo simplemente el alfabeto, uno en mayúsculas y otro en minúsculas, ¿sí? Y ahora vamos con la parte de los ángulos. Si nos damos cuenta, aquí hay un ángulo, acá hay otro ángulo y aquí hay otro ángulo, ¿sí? Está utilizando letras griegas para hacer referencia a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo teta, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Letras griegas nada más, ¿sí? Solo para identificar que son los símbolos más comunes o las letras más comunes, las letras griegas más comunes que se usan para lo que respecta con los ángulos. Bueno, eso que no se nos olvide. Tres ángulos internos, tres lados. Eso es lo que representa un triángulo. Ahora vamos con su clasificación. Dice que los triángulos se pueden clasificar en base a la medida de sus lados o bien en base a la medida de sus ángulos. O sea, tenemos dos tipos de clasificaciones. La primera que vamos a analizar es por sus lados y luego vamos a analizarlo por sus ángulos, ¿sí? Eso es lo que debemos de comprender. Se clasifican los triángulos por lados y por ángulos. Luego, por sus lados, aquí está la clasificación por sus lados. Por la longitud de sus lados, los triángulos se clasifican como triángulo equilátero. Dice que es el triángulo que tiene tres lados iguales. Esto es importante, ¿sí? Tres lados iguales y tres ángulos iguales, ¿sí? Cada ángulo tiene una medida de 60 grados, siempre. Esto se va a cumplir para todo triángulo equilátero, ¿sí? Sus tres lados son iguales y sus tres ángulos internos son iguales y miden 60 grados. Eso es lo que nos están indicando. Aquí tenemos un ejemplo, el triángulo equilátero. Si nos damos cuenta de la longitud de esta línea que se está formando acá, esta de acá, con esta de acá, y por último lo de la base, tienen la misma longitud. ¿Cómo podemos representar en geometría lo que es un lado igual? A través de estas pequeñas líneas que están cortando, ¿eh? Esta línea lo que me indica es que tienen la misma longitud. Eso es lo que indica esa línea. Esta línea tiene el mismo valor que esta línea y esas dos tienen el valor de esta misma línea. Eso significa ese pequeño corte que está apareciendo ahí. ¿Qué otro dato nos da la imagen? El ángulo que está adentro mide 60 grados. El ángulo que está acá al lado izquierdo mide 60 grados y el ángulo que está al lado derecho también mide 60 grados, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está indicando clara la teoría. Tres lados iguales y sus tres ángulos internos también son iguales y miden 60 grados. Eso es un triángulo equilátero. Excelente. Vamos a otro tipo de triángulo. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Eso es lo primero que debemos de identificar, que solamente tiene dos lados iguales. Y los ángulos opuestos a esos lados son iguales.
Aquí tenemos un triángulo isósceles. Aquí está el corte que les mencionaba. Esta línea significa que estos dos lados miden lo mismo, tienen la misma longitud, pero el lado que está aquí abajo, o la base, como lo queremos ver, es totalmente diferente, tiene diferente medida, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando la figura, ¿verdad? Si tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. ¿Y qué hablaba respecto a sus ángulos internos? Si nos damos cuenta, podemos decir que los ángulos de la base, o sea, este ángulo del lado izquierdo con el ángulo del lado derecho, miden lo mismo. ¿Cuánto miden ahorita? No lo sabemos, pero miden lo mismo. Y el único diferente va a ser el ángulo que está arriba. Podríamos verlo de esa manera. Dos ángulos de la base igual y el que está en la parte superior es diferente, puede tener otra medida. No, ahorita no sabemos cuánto es, ¿verdad? Pero la teoría siempre se va a cumplir en este caso porque fueron análisis de hace años de estudio, ¿verdad? Entonces, tenemos que estos dos ángulos son internos, son iguales y el superior es diferente. Por último, tenemos el triángulo escaleno. Es el que tiene sus tres lados diferentes. El triángulo escaleno, los ángulos tienen diferente medida. Aquí sí, pues ya no se cumple nada, ¿verdad? El triángulo escaleno tiene diferente longitud en este lado, diferente longitud aquí, diferente longitud acá. Miden totalmente distinto cada lado. Y los ángulos, pues también son diferentes, ¿verdad? No tiene nada que ver el valor de este con el que está acá, ni tampoco, ¿verdad? Son totalmente distintos. ¿Qué nos interesa acá? Clasificarlos. ¿Cuándo sé que es un triángulo equilátero? Porque tiene sus tres lados iguales. ¿Cuándo sé que es un triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales. ¿Cuándo sé que es un triángulo escaleno? Porque sus tres lados son diferentes. En el triángulo equilátero, ¿qué datos puedo tomar? Siempre sus ángulos internos miden 60 grados, los tres. ¿Qué puedo tomar en los ángulos referentes a un triángulo isósceles? Los dos ángulos de la base son iguales. Y del escaleno, pues no podemos decir nada porque ahí todos los ángulos son diferentes, ¿sí? Esa es la primera parte en la clasificación por sus lados. Luego tenemos los triángulos clasificados por sus ángulos. En este caso, pues la clasificación es un triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo, ¿sí? Son simplemente nombres. Ahora, ¿qué podemos hablar del triángulo acutángulo? Es el triángulo en que todos sus lados internos son agudos. Esto ya lo habíamos hablado, que es un ángulo agudo. Habíamos hablado que un ángulo agudo es aquel que se encuentra entre 0 y menor que 90 grados. Eso es lo que está diciendo acá, que este triángulo tiene sus ángulos, miren, menos de 90, ¿sí? Está a menos de 90 y 0, nada más. Luego, ¿verdad? Tenemos triángulo rectángulo. Es el que tiene un ángulo recto, esto sí me interesa, es un ángulo recto, es decir, su medida es de 90 grados. El triángulo rectángulo, aquí está, la escuadra que hemos estado hablando en clases anteriores, donde el ángulo recto mide 90 grados. Aquí está esa escuadra. Lo mismo pasa con los triángulos. Aquí está esa pequeña escuadra, significa que ese ángulo mide 90 grados. ¿Cuánto mide los otros dos? No lo sabemos. Solamente tenemos claro que el ángulo que está acá es de 90 grados, ¿sí? Ese sería el triángulo rectángulo. ¿Y por qué triángulo rectángulo? Porque si nosotros continuamos la línea que está acá, seguimos la línea que está acá, nos damos cuenta que es la mitad de un triángulo, ¿sí? A eso hace referencia. Bueno, luego tenemos lo que es el triángulo obtusángulo, es decir, un ángulo obtuso. Es el que tiene un ángulo obtuso, perdón. Es decir, un ángulo que mide entre 90 y 180. Nuevamente, clases anteriores, habíamos visto que un triángulo obtusángulo tiene más de 90 y menos de 180, ¿sí? Ese es el obtusángulo. Aquí está, ese ángulo que podemos observar es mayor a 90 y menor que 180 grados. Entonces ahí se cumple que es un triángulo obtusángulo. ¿Cuál es el que vamos a estar utilizando? Principalmente vamos a estar usando este. El triángulo rectángulo se utiliza para resolver muchos problemas en la física, ¿verdad? Y en matemática. Entonces, ya tenemos esa clasificación. Otra cosa que no se nos tiene que olvidar. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. Tal como lo vimos en la línea. El triángulo también me va a servir esta misma idea de que un ángulo llano mide 180. Eso que no se nos olvide. Luego aquí abajo, propiedades generales del triángulo.
La figura muestra un triángulo en donde los ángulos internos son alfa, beta y teta. Aquí están sus tres ángulos internos. Y también se muestra el ángulo externo llamado phi, otra letra griega, el que está aquí afuera, el cual se forma al prolongar uno de los lados del triángulo. Aquí tenemos identidades muy importantes. Me interesa la identidad, la propiedad 1 y la propiedad 2. ¿Qué dice la propiedad 1? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, es decir, alfa, beta más teta es 180. Significa que yo tomo un ángulo alfa o tomo un ángulo teta, tomo un ángulo beta, sumo los tres y siempre me va a dar 180 grados, sin importar si es un triángulo rectángulo, si es un triángulo obtusángulo, si es un triángulo acutángulo, sin importar también de qué sea un triángulo equilátero, un triángulo isósceles y un triángulo escaleno. Lo podemos comprobar con el equilátero. Tenemos 60 más 60 más 60. Hacemos esa suma y nos da 180 grados. O sea que esa teoría se cumple, ¿verdad? En cualquier triángulo, sin importar de qué tipo sea o cómo lo estemos clasificando. La teoría nos dice que la suma de los ángulos internos siempre es 180. Eso es clave. Nos va a servir mucho para resolver ejercicios. Luego, ¿qué otra propiedad es relevante acá? La medida de un ángulo externo, o sea, este que está aquí afuera, está mencionando acá, es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos, es decir, que el ángulo de afuera es igual a la suma de los lados opuestos. O sea, tomo estos dos ángulos que son opuestos al externo, yo los sumo y encuentro cuánto mide eso. También ha sido un estudio, ha sido demostrado, entonces sabemos que podemos confiar en esta teoría que nos están compartiendo. Bueno, ya tenemos entonces el repaso de lo que tenían ustedes en su cuaderno, de lo que habían copiado como teoría, hasta ahí lo habíamos dejado. Me interesa realmente ahora resolver ejercicios, ¿sí? Tenemos nuestro primer ejemplo, dice, calculando ángulos en triángulos. Dice, en la figura se muestra un árbol que se encuentra en la parte superior de una colina. Está el árbol y está la colina, ¿no? Que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Esta es la recta horizontal, aquí hay 20 grados. Un observador situado en un punto sobre la colina mide el ángulo formado entre la colina y la punta del árbol, que es 24 grados. Aquí está la persona parada, ve la punta del árbol y observa que puede medir, mide que hay 24 grados, ¿verdad? Desde el suelo de la colina hacia la punta del árbol. Calcule la medida del ángulo teta. Me están preguntando la medida de este ángulo que se forma desde la vista que tiene la persona hasta la punta del árbol, ¿verdad? Lo que está observando esa persona en ese punto, el observador, ¿verdad? Bueno, si nos damos cuenta, tenemos dos triángulos. En la figura nos las están dando por algo, ¿sí? Debemos de comprenderlo. ¿Qué puedo observar primero? Bueno, tengo aquí 20 grados, tengo acá 24 grados, pero si me observo claramente, esta parte, vamos a hacerlo un poco más fuerte. Aquí hay un triángulo. Este es un triángulo que se está formando acá. Este es un triángulo que puedo analizarlo separado de este otro que se está formando aquí arriba. En total, ¿cuántos triángulos tengo? Dos. Tengo dos triángulos ahí. Muy bien. Podemos separarlo en dos partes. ¿Qué otro dato relevante puedo observar en el dibujo? Bueno, aquí hay una pequeña escuadra. ¿Y qué significa eso? Vamos a la teoría. Significa que la escuadra representa 90 grados. O sea que aquí hay un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ese es el dato que tengo. Me están preguntando por el ángulo que está aquí arriba. ¿Cómo puedo obtener esa información? Bueno, voy a la teoría. Esta parte. La suma de los tres ángulos internos me tiene que dar 180. Significa que si yo encuentro el valor que está acá, ¿verdad? Al sumar el ángulo teta, este ángulo que desconozco, más 24, me tiene que dar 180. Bueno, pongámosle nombres. Le vamos a poner a este, por ejemplo, le vamos a poner W. No me ocurre, ¿verdad? Puede ser cualquier letra. Entonces, lo que está indicando la teoría es de que si yo coloco
el ángulo teta, que ahorita pues no sabemos cuánto mide. Y ese es el que me están preguntando. El ángulo teta más W, que le acabo de poner un nombre, más 24 es igual a 180 grados. Muy bien. Ya tengo una ecuación en la cual está relacionando lo que me preguntan y la información que tengo. ¿Qué tendría que hacer ahí? Despejar el ángulo teta de la ecuación y ya sé cuánto mide. Pero el problema es aquí que tengo otra incógnita. Tengo la W que no sé cuánto vale. ¿Sí? Ah, muy bien. O sea que todavía no puedo utilizar esta ecuación para poderla despejar. Pero tengo que observar lo siguiente. Vamos a ponerlo con un poco más grueso el color para que lo podamos visualizar bien. Nuevamente, caigo a esta teoría. Un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Muy bien. Si yo me voy acá, hago esto, hacia acá, ¿cuánto debe de medir eso? 180 grados. ¿Pero por qué estoy haciendo eso? Muy bien, voy a hacerlo simplemente con esta parte de la línea, de la curva, perdón. Acá. Tengo un ángulo W y le vamos a poner un nombre a este. Z. Significa que si yo sumo Z más W, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. ¿Sí? Lo vamos a poner por acá. W más Z es igual también a 180 grados. Oh, ¿qué nos acabamos de dar cuenta? Que la suma de ángulos internos es lo mismo que un ángulo llano, 180 y 180. Muy bien, no hay ningún inconveniente ahí. Pero el problema es que no sé cuánto mide W, ni tampoco sé cuánto mide Z. Bueno, por ahí vamos. Veamos el triángulo de abajo. Enfoquémonos ahora en el triángulo de abajo. Nuevamente caigo a la teoría. La suma de los ángulos internos nos tiene que dar 180. En este triángulo, sus ángulos internos son, tenemos los 20 grados que nos está dando el problema, estos de acá, más 90 grados. ¿De dónde estoy sacando esos 90? Ah, de la pequeña escuadra que me indicaban acá, ahí 90 grados. Es un triángulo rectángulo, más lo que mide Z. Y esto es igual a 180 grados. Muy bien, ¿qué puedo hacer? Despejar Z. Z es igual a 180 menos 20 menos 90. Hacemos esa operación. ¿Cuánto nos va a dar entonces el valor de Z? Vamos a nuestra calculadora. A 180 le resto 20, le resto 90. Me da que esto es 70 grados. El ángulo Z mide 70 grados. Excelente. Puedo volver a lo que tenía aquí, a lo que tenía pendiente. Muy bien. W más Z es igual a 180. W más Z, ¿cuánto vale Z? Ahora sabemos que Z vale 70 grados y esto es igual a 180. Tengo que despejar W para encontrar la solución del ángulo θ. Entonces, W es igual a 180 menos 70 grados. Entonces, W, sencillamente, pues eso es obvio, ¿verdad? A 80 le quito 70, me van a quedar 10 grados. Me quedan que son 10 grados, ¿verdad? Lo podemos ir haciendo de una vez para que no nos quede ninguna duda. Pero aquí me van a quedar 110 grados, ¿sí? Yo solo pensando en la parte de 80 y 70, ¿verdad? Son 110 grados. Ahí estamos. Muy bien. Ya tenemos cuánto vale W. Ahora, sí puedo volver al problema original. Bueno, la suma de θ más W más 24 me da 180. ¿Sabemos cuánto mide θ? No, eso es lo que me están preguntando originalmente, ¿verdad? Y yo utilicé otras ecuaciones para obtener esos datos. Más W, ¿cuánto vale W? 110. Más 24 que me dio el problema, esto es igual a 180 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente lo que vamos a hacer es despejar el ángulo θ. Para ello colocaría aquí entonces θ es igual a 180 menos 110 menos 24. Muy bien, entonces tenemos que el ángulo θ mide, metemos datos a nuestra calculadora, 180 menos 110 menos 24. Me queda que es de 46 grados. Muy bien. Entonces podemos responder lo que nos preguntan.
Calcule la medida del ángulo teta. Vamos a colocar el ángulo. Vamos a poner su símbolo. La letra griega teta es igual. O el ángulo teta vamos a poner mide 46 grados. Y con eso tenemos nuestro primer ejemplo. Vean que solo estoy utilizando propiedades que habíamos visto, lo de la suma de los ángulos internos y lo que respecta a un ángulo llano. Como les comento, esto es con la práctica que se puede visualizar. Tenemos que utilizar la teoría como base para solucionar los problemas. Si no usamos la teoría, estamos casi que trabajando a ciegas, ¿verdad? No sabemos qué vamos a hacer o qué estamos haciendo. Bueno, eso sería para nuestro primer ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. Dice, encuentre la medida de los ángulos 1 y 2. Si nosotros podemos observar que acá está el ángulo 1 y acá está el ángulo 2. Perdón, aquí me estoy equivocando. Porque aquí únicamente el ángulo 2 es esta parte, no es todo. Solamente esa parte es el ángulo 2. Ahí estamos, muy bien. ¿Qué datos puedo observar acá en el dibujo? Bueno, me están dando este ángulo. Mide 62 grados. Eso ya me ayuda. ¿Qué otra cosa puedo observar? Aquí hay una escuadra. Significa que aquí hay 90 grados. Muy bien. Aquí también hay otra escuadra. Si me doy cuenta, toda esta parte respecta a 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Esa es la información que nos está dando el problema. Ahora, tengo que encontrar esos dos ángulos. Excelente. Bueno, enfoquémonos únicamente en el triángulo más grande. Porque aquí hay dos triángulos, ¿verdad? Uno que se forma. Vamos a borrar toda esta parte. Vamos a utilizar otro color para que se pueda visualizar. Se forma un triángulo desde acá hasta este punto. Enfoquémonos únicamente en ese triángulo. Y no me queda muy recto, ¿verdad? Pero ya tenemos la idea. ¿Qué puedo, pues, observar acá? Ese triángulo que se está formando, vamos a sacarlo, lo vamos a extraer, vamos a hacerlo el dibujo acá. Viene acá de primero, luego el triángulo va hacia esta parte, luego el triángulo sigue hacia esta dirección. Muy bien. Tengo el dato de que acá este ángulo mide 90 grados. Ahí está. Tengo el dato de que acá el ángulo mide 62 grados. ¿Qué me hace falta por encontrar? El ángulo 1. Muy bien. Vean que solo me enfoqué en el triángulo más grande y ya encontré la solución. Prácticamente esto se solucionó. ¿Por qué? La suma de ángulos internos tiene que dar 180. Muy bien, venimos acá. Tenemos que 62 más 90 más el ángulo 1, lo voy a poner en letras para no confundirnos, ¿verdad? De no solo poner 1, ¿verdad? Más el ángulo 1 es igual a 180. Me están preguntando cuánto mide el ángulo 1. ¿Qué hago? Una ecuación. Voy a despejar entonces. Puedo decir que el ángulo 1 es igual a 180 menos 62 menos 90. Entonces, con eso ya encontré solución a ese problema. Vamos a colocar aquí entonces que el ángulo 1 es igual a ¿cuánto? Bueno, vamos a nuestra calculadora. Tenemos 180 menos 62 menos 90. Mira que esto mide 28 grados. Muy bien, encontramos el ángulo 1. ¿Cuánto mide el ángulo 1? 28 grados. Ahora me queda la incógnita del segundo triángulo, del segundo ángulo, perdón, el que mide el ángulo 2, ¿verdad? Y me tengo que enfocar nuevamente. Voy a sacar esa parte del dibujo para poderla observar de mejor manera. Lo vamos a poner con otro color. Entonces tenemos nuestro otro triángulo, lo vamos a poner aquí abajo. Tenemos entonces esta recta que viene de esta manera. Luego, el triángulo más pequeño viene hacia acá, hacia esta parte. Luego, se une, ¿verdad? Ahí está el triángulo. ¿Qué datos me está dando el problema de ese triángulo? Muy bien, aquí hay 90 grados. ¿Sí? Y nada más. Yo ya sé que esto mide 90 grados por el dibujo que me lo está representando.
tengo el ángulo 1. ¿Cuánto mide el ángulo 1? Ahora sé que mide 28 grados. Ser un poco más pequeño, 28 grados. Ahí está. ¿Cuál es la incógnita que me queda? El ángulo que me están preguntando, el ángulo 2. ¿Sí? Muy bien, nuevamente, la suma de ángulos internos tiene que ser igual a 180. Entonces tenemos que 90 grados más 28 más el ángulo 2 tiene que ser igual a 180 grados. Despejamos de la ecuación la incógnita. 2 es igual a 180 menos 90 menos 28. Entonces, el ángulo 2 es igual, nuevamente nos vamos a nuestra calculadora, tenemos 180 menos 90 menos 28. Y me da que es un ángulo de 62 grados, ¿verdad? 62 grados. Excelente. Terminamos, ¿verdad? Podemos responder entonces, vamos a ponerlo aquí como respuesta. El ángulo 1 mide 28 grados. Y el ángulo 2 mide 28, el ángulo 2 mide 62 grados. Ahí está. Terminamos ese segundo ejemplo. Vamos hacia acá. Tenemos 2 ejemplos más y con eso estaríamos prácticamente terminando, ¿verdad? Dice, si la recta L es paralela a M, encuentre la medida de los ángulos X y Y. Excelente. Me están preguntando entonces, ¿cuánto mide este ángulo Y, este ángulo que se forma acá, y el ángulo que se forma acá, que es X? Bueno, ¿cómo puedo solucionar eso? Si se dan cuenta, hay rectas. ¿Qué puedo hacer? Como lo hemos visto en clases anteriores. Alarguemos las rectas y veamos qué podemos obtener. Voy a alargar esta recta. Voy a alargar esta otra que está acá. Muy bien. Bueno, analicemos. Aquí tengo el dato de 42 grados y aquí el de 35. Bueno, este ángulo que está acá es opuesto al que está acá. ¿Cuánto mide ese ángulo entonces? Mide 42 grados. Muy bien. Bueno, ya tengo ese dato. Vamos a quitar eso. Ya dejamos claro que este ángulo mide también 42 grados por ser opuesto. Excelente. Ahora enfoquémonos en esa parte del problema. Voy a dibujar acá mis rectas. Tengo esa recta L. Tengo esta recta M. Vamos a alargarlo un poquito más. Y tengo ahora, sencillamente, esta parte de acá. Aquí estoy viendo que tengo 42 grados. Pero este es un ángulo correspondiente al que está aquí abajo, a este de acá. Significa que también mide 42 grados. ¿Se dan cuenta? Partimos de que acá hay un ángulo opuesto. El ángulo opuesto es correspondiente al ángulo que se encuentra en la parte de abajo. Significa que el ángulo X mide 42 grados. Ya encontramos el ángulo X sin hacer tanta cosa. Ahora, pero si estamos en triángulos, ¿por qué nos están preguntando si eso fue de rectas? Porque nos va a servir para lo siguiente. Ya encontramos a X, el ángulo X. Ahora nos falta encontrar el ángulo Y. Muy bien. Ya tengo este dato, que mide 42. Tengo 35. Me falta entonces solamente este valor de Y. Pero, ¿qué puedo observar acá? Si yo hago esto, ¿qué ángulo hay ahí? ¿Cuánto mide ese ángulo? 180 grados. Pero ese ángulo lo puedo dividir en dos partes. El ángulo que va a estar en esta pequeña parte, que le vamos a poner un nombre, le vamos a poner Z, y lo que tiene Y. Yo recuerdo, la suma de ángulos internos entonces me da 180, así encuentro cuánto mide Z, luego formo un ángulo llano, a esos 180 pues le quito lo que tengo Z y ya encontré a Y. Prácticamente eso es todo. Pues aquí vamos a poner, primero encontremos cuánto mide Z, es una variable auxiliar, un ángulo auxiliar que voy a usar para calcular Y. Entonces vamos a poner acá, bueno, X, ¿cuánto vale X? Ya sabemos que vale 42 grados, más 35 que me está dando el problema, más el ángulo Z. Pues acá esto es igual a 180. Vamos a despejar el ángulo Z,
Z es igual a 180 menos 42 menos 35. Z me da que es igual a, vamos a borrar esto que tenemos acá, 180 menos 42 menos 35 y me da que el ángulo es de 103 grados. 103 grados. Muy bien. Ya sabemos cuánto vale Z. Ahora, nuevamente tomo esta parte. Un ángulo llano es el que mide 180. Me doy cuenta, todo esto de acá es un ángulo llano, 180, que se forma el ángulo Z más lo que tiene Y. Entonces puedo colocar que Z más Y es igual a 180, que se forma un ángulo llano. Entonces, ¿cuánto mide Z? Ya encontramos que mide 103, más lo que mide y esto tiene que ser igual a 180 grados. Luego, ¿qué hago? Simplemente de la ecuación despejo a Y. 180 menos 103. Y ya tengo entonces cuánto mide el ángulo Y. Vamos a nuestra calculadora, a 180 le restamos 103. Y obtenemos que el ángulo Y mide 77 grados. Muy bien. Podemos responder entonces lo que nos estaban preguntando. Esto de acá, vamos a colocar respuesta. El ángulo X mide 42 grados y el ángulo Y mide 77 grados. Ahí está. Hemos terminado entonces ese segundo problema. Espero que no se confundan con esta parte de acá. Lo voy a separar un poco más para que no exista problema en que se están revolviendo la información de las clases, ¿verdad? Vamos a mover esto un poquito más para arriba. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver. Hacer un movimiento aquí. Esto lo vamos a poner acá. Ahí estamos, ya tengo suficiente espacio. Esto un poquito más arriba. Ahí, muy bien. Esto lo vamos a mover hacia acá arriba. Y esto hacia acá. Ahí está, ya está un poquito más separado, ¿verdad? Para no confundirnos en lo que es cada uno, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Vamos con nuestro último ejemplo. Dice, si el triángulo, ahí está, nos están indicando, si el triángulo ABC es equilátero, encuentre la medida de los ángulos X y Y. ¿Cuál es el triángulo ABC? Bueno, aquí hay un punto. Aquí está A, está B y aquí está C. Significa que lo que están hablando es de este triángulo que se está formando acá. ¿Sí? Más o menos ahí, ¿verdad? Ese es el triángulo que nos están indicando. Ya sabemos a cuál triángulo están haciendo referencia. Dice que ese que se está formando ahí es equilátero. Vamos a la teoría. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales y que sus ángulos internos mide 60 grados. Excelente. Bueno, entonces acá, a lo que estamos resolviendo. Dice, encuentre la medida de los ángulos X y Y. Aquí está el ángulo X y hasta aquí está el ángulo Y. Tenemos que encontrar la solución de esos ángulos con base en la información que nos están compartiendo. Nuevamente, X se forma a través de este pequeño triángulo que está acá. El ángulo X está dentro del triángulo que está aquí. Ah, bueno. Vamos a sacar ese pequeño dibujo para que lo podamos observar mucho mejor. Viene acá el ángulo, hacia arriba, luego viene, baja un poquito, solo es un esquema, ¿verdad? No es exacto como está en el dibujo. Luego, acá sigue, hacia acá. Muy bien. Esa parte es la que nos interesa, porque dentro de ese triángulo, aquí está el ángulo X. Pero no me dan más datos. ¿Cómo le hago para solventar o para encontrar ese ángulo? Bueno, me recuerdo la teoría. La suma de ángulos internos es igual a 180. Ah, muy bien. Pero no tengo datos. Bueno, me tengo que regresar a la teoría. Todos los ángulos internos de un triángulo equilátero son 60 grados. Y como esta es la mitad, se podría decir, del triángulo equilátero,
¿Cuánto mide esto que está aquí arriba? Mide 60 grados. Muy bien. Ahora, el ángulo que está aquí también mide 60 grados. El ángulo que está acá, 60 grados. El ángulo que está acá, 60 grados. Muy bien. Ya tenemos pues, eso porque es un triángulo equilátero. Pero si se dan cuenta, acá hay una pequeña línea, un corte. Un corte. Aquí también hay otro corte y otro corte. ¿Qué significa eso? Que miden lo mismo. Esta línea con esta línea o el ángulo que está acá con el ángulo que está acá, mide lo mismo. Si todo el ángulo mide 60 grados, ¿cuánto mide este pequeño pedazo? Mide 30 grados. ¿Y cuánto mediría este otro entonces? También 30 grados. 30 más 30, 60 grados. Excelente. Todo ha salido de que es un triángulo equilátero. ¿Cuánto mide este ángulo entonces? Sabemos que mide ahora 30 grados. Muy bien, ya está. La suma de ángulos de internos es igual a 180. Hacemos entonces la ecuación. 30 grados más 60 grados más x es igual a 180. Despejamos x de la ecuación. 180 menos 30 menos 60 y ya obtenemos ese valor, ¿verdad? Entonces tenemos 180 menos 30 menos 60. Mira que mide 90 grados. Excelente. X es igual a 90 grados. Nada más. Muy bien. Ahora me hace falta todavía encontrar el ángulo Y. Hay dos formas de hacerlo. Y pues voy a explicar brevemente las dos, porque ahorita que vi el problema, pues se me ocurrieron dos soluciones. ¿Sí? Una, bueno, sabemos que ahora X vale 90 grados. ¿Qué puedo hacer cuando un ángulo mide 90 grados? Cuando mide 90 grados, yo puedo dibujar esa pequeña escuadra. ¿Sí? Muy bien. Sabemos que X vale 90. Si yo vengo acá, dibujo 90 grados. Ahí está. Muy bien. Si yo tomo toda esta parte de acá, como un ángulo llano, 180, ¿cuánto hace falta para que llegue a esos 180? Si aquí hay 90, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Sencillamente también me hace falta 90 grados. 90 más 90, 180. Excelente, ya está. Muy bien, ¿por qué hago eso? Porque nuevamente yo ya sé que aquí podría obtener lo que es la suma, ¿verdad? O en este caso acá, ¿cuánto me daría este ángulo de acá hacia acá? Si lo tomo desde esta parte para acá, 180. Muy bien. ¿Cuánto me daría entonces este ángulo? 90 grados. Muy bien. Luego, otra vez, ¿cuánto me daría esta parte de acá? 90 grados. ¿Y qué puedo observar? Son 4 veces 90. 90 más 90 más 90 más 90. Me da 360, la vuelta completa, como lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Donde empezamos a estudiar lo que era el ángulo, ¿verdad? Recuerdo yo que les dibujé en la vuelta completa donde se daba y se formaban los 360 grados. Se los mostré con GeoGebra, si no estoy mal. Mira que se cumplían los 360 grados. ¿Por qué hice eso? Simplemente para saber cuánto mide este ángulo. ¿Sí? Me fui 90, 90, 90 y 90. Esa es una forma de hacerlo. La otra más sencilla. Tengo 90 grados acá. Muy bien. Este ángulo que está aquí es opuesto a X. Significa que este también mide 90. Más rápido. Como lo quieran ver. Ya sé que este triángulo, donde está el ángulo Y, mide 90 grados. Porque es un ángulo opuesto a X. Muy bien. Eso de opuesto, pues ya lo habíamos analizado anteriormente, pues en lo que fue ángulos, ¿verdad? Bueno, ahora, ya tengo un ángulo acá, tengo la incógnita de Y no sé cuánto mide esto de acá. Pero si me doy cuenta aparecen dos cortes acá y dos cortes acá. Significa que este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Excelente. Yo vengo nuevamente y tomo toda esta recta. ¿Cuánto mide? 180 grados. Vamos a hacerlo por aparte. Vamos a ponerle nombres a esto. Le vamos a poner, por ejemplo, Z y a esto Z. ¿Por qué Z a los dos? Porque me está indicando el dibujo que miden lo mismo. Muy bien. Significa que entonces así puedo encontrarlo. Ahora, me voy a enfocar en el triángulo que está aquí adentro, porque si yo encuentro este ángulo que está en rojo,
sé cuánto mide el ángulo que está en azul. Ah, bueno, y como lo acabamos de ver, aquí también se formaban 90 grados. Significa que yo aquí puedo venir, a este le vamos a poner un nombre, o sea, le vamos a poner W, ¿sí? Entonces, la suma de esos tres tendría que ser 180, tomaría 30 grados, más estos 90 que están aquí arriba, más lo que mide W, y esto me da 180. ¿Por qué estoy encontrando W? Porque así nuevamente aplico el ángulo llano y sé cuánto mide Z, ¿sí? Muy bien, entonces acá sería que W es igual a 180 menos 30 menos 90. Es a 180 le resto 30 y le resto 90 y me da que es un ángulo de 60 grados. Eso es lo que mide W. W entonces mide 60 grados. Bueno, ahora, como lo mencioné, ya que encontré cuánto mide W, puedo enfocarme entonces en esto de que se va a formar 180 grados en ese ángulo, ¿verdad? Pues acá venimos nosotros y colocamos que W más este ángulo que está acá, que es Z, más este otro ángulo que es Z, porque miren lo mismo, tal como lo indica el dibujo, tiene que ser igual a un ángulo llano. El ángulo llano mide 180. ¿Cuánto vale W? 60. Más, 60. Más Z más Z, reducción de términos semejantes, misma expresión algebraica, misma potencia, el coeficiente es 1 en cada Z, 1 más 1, 2. 2, Z. Esto es igual a 180. Simple reducción de términos semejantes. Lo que se ve en mate en las primeras clases, ¿verdad? Y lo que vimos el primer día que yo les di clase. Luego, despejamos a Z. 2Z es igual a 180 menos 60. Hagamos esa operación de una vez. 180 le resto 60. Mira que esto es 120. Voy a ponerlo por acá. 2Z es igual a 120. ¿Cuánto mide Z? Bueno, entonces despejamos a Z. Sabemos que 120 hay que dividirlo dentro de 2, ¿verdad? Como está multiplicando, pasa a dividir. Significa que Z es igual a 60 grados. Muy bien. Eso es lo que hemos encontrado, ¿verdad? Que si a 120 lo dividimos dentro de 2, pues nos dan los 60 grados. Ya con esa información, entonces, podemos encontrar el ángulo Y. Todo ese trabajo lo tenemos que hacer sí, porque nos están dando muy poca información. Entonces, de manera indirecta, he logrado entrar a este triángulo que se está formando aquí afuera, ¿verdad? Que no sabíamos realmente cuánto medía. Ahora, enfoquémonos en este pequeño triángulo que está aquí. Podemos decir entonces, ¿de qué? El ángulo que se formó acá en color verde, que es el opuesto a X. ¿Cuánto mide X? 90. Más el ángulo Z. ¿Cuánto mide Z? 60. Más Y es igual a 180. La suma de los tres ángulos internos nos tiene que dar 180. Despejamos esa ecuación sencillamente y encontramos el valor de Y. Vamos a colocar entonces que 180 le resto 90, le resto 60 y me da que el ángulo Y mide 30 grados. Y encontré ya cuánto mide Y. Esa sería una de las formas de poderlo hacer. La otra, bueno, me enfoco en el triángulo más grande que empieza desde donde está el 30 hasta lo que llega al ángulo Y, ¿verdad? Este triángulo voy a dibujar así, un poquito encima. El triángulo que se formaría desde acá, acá, hacia acá y hacia acá. Podría ser otra forma, ¿sí? Esa es la segunda forma que se me ocurre. En la cual, bueno, si yo lo quiero hacer de esa forma, voy a ponerlo aquí. Esto se está bajando. Ahí. Vamos a ponerlo acá, por ejemplo. Si yo tomo ese triángulo que acabo de mencionar, bueno, uno de sus ángulos es 30 grados.
más W más Z, porque ese sería el ángulo que se está formando en esta parte de acá, W más Z, 60 más 60, 120, ¿sí? Que sería W y sumarle una Z, más lo que tiene Y, y esto es igual a 180 grados. Lo mismo, despejo y obtengo el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces tendría acá a 180, le resto 120, y a eso le resto 30, y me da nuevamente que es 30 grados. Con cualquiera de las dos formas lo podríamos haber solucionado, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista de cada uno, que se le haga más fácil ver. Así es como vamos a encontrarle la solución, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar que esto fue para Y. Esta es una manera. Y aquí pues vamos a colocar la segunda forma, ¿verdad? Aquí voy a colocar respuesta. El ángulo X mide 90 grados. Y el ángulo Y mide 30 grados. Y eso es todo. Con eso entonces hemos terminado nuestros ejemplos de lo que es respecto a los ángulos y triángulos, ¿verdad? Les queda de tarea resolver estos problemas que tengo acá. Estos, vamos a ver, son 5 ejercicios. 5 ejercicios en el cual deben de utilizar la teoría como base, dibujar, extraer parte del dibujo y ver cómo le pueden entrar al problema, ¿verdad? Con esto terminamos nuestra clase.